Muy buenos días, amigos del médico de guardia en el parqueo. Bueno, quiero continuar con neurología hoy y vamos a hacer algunas de las preguntas que normalmente salen. Vamos a decir, es un caso de una paciente de 54 años que viene con una queja de que tiene debilidad en el miembro izquierdo y también en el mismo lado tiene parestesia y tiene parestesia en las dos piernas. Y al mismo tiempo tiene un antecedente de haber tenido diplopia hace aproximadamente un año y haber sido ingresada y haber tenido una situación similar con dificultad con dolores musculares y con rigidez muscular hace aproximadamente 6 meses. Bueno, cuando viene un caso así, que tiene múltiples lesiones neurológicas, la persona dice, bueno, esta persona es un caso de psiquiatría. No es ningún caso de psiquiatría. Lo que hay que buscar, cuál es la enfermedad o cuál es la lesión, dónde usted puede localizar una lesión en el sistema nervioso que le justifique o le explique todos estos problemas. Que tenga debilidad en una de las piernas, que tenga dolor en las piernas, que tenga visión doble, que tenga parestesia, que tenga dificultad para tragar en algún momento. ¿Qué enfermedad? ¿Dónde usted puede localizar una enfermedad en el sistema nervioso que le vaya a dar todos estos síntomas, si no es al mismo tiempo, en secuencias sucesivas? Y la persona, lógicamente, no tiene que ser vista por ningún caso de psiquiatría, sino lo que hay que buscar directamente la enfermedad que más frecuente produce esto, y en este caso será la esclerosis múltiple, que nos puede justificar, como bien lo dice el nombre, múltiple, son múltiples los casos de esclerosis, que son lesiones a nivel del sistema nervioso que van a dar algunos de estos síntomas. De manera que, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la causa de esta esclerosis múltiple? No sabemos. Hay quien dice que puede ser una infección viral. Otras personas dicen que no es una cosa viral, sino que es una cosa de tipo inflamatorio asociado con de tipo antígeno, anticuerpo, inmunológica. Lo cierto es que las lesiones están ahí. Lo cierto es que es más frecuente en personas que nacen en el hemisferio norte y en los meses de invierno. Eso también es uno de los elementos. Y lo cierto es que da todo este gran combinación de elementos clínicos. Cuando hay una parálisis o que hay una lesión de tipo de parálisis secundaria a la esclerosis múltiple, casi siempre son parálisis de tipo de neurona superior. Vamos a revisar cuáles son las cosas clínicas que hay que recordar. En la neurona superior tenemos una parálisis que es espástica, tenemos una toma sensorial desde el tipo de vista, al ser contracción muscular, a existir dolor de la misma forma, y va a haber una hiperreflexia. Puede que exista Babinski positivo en uno de los dos lados. De manera que esa es la diferencia. En contraposición, las parálisis que son a nivel de la espina, o vamos a decir del lower motor neuron, de la neurona inferior, va a ser una parálisis flácida, que va a ser más bien débil, no va a tener esa contracción muscular, no va a haber ese dolor, no va a existir, generalmente va a acompañarse de fasciculaciones y no va a tener el elemento de la hiperreflexia o los clones o los, por ejemplo, Babinski positivos. Dicho esto, en este caso, ¿qué vamos a hacer con esta mujer? Cuando vienen estas condiciones, lo primero que hay que buscar es si hay algún otro tipo de compromiso. No hay ningún tipo de compromiso respiratorio, no hay ninguna cosa de emergencia, pero tiene el dolor. El dolor y en las cosas agudas se le debe dar esteroides de forma endovenosa. Si la persona tiene al mismo tiempo tiene dolor, se le puede dar relajante muscular como el tipo del dantrolén. Si el paciente tiene pues alguna de estas reflexias, esto se le da de forma sintomática, y la pregunta es, ¿existe algún medicamento que podamos usar para aminorar, disminuir esa frecuencia de casos de la progresión de la esclerosis múltiple? La respuesta es sí. Existe el interferón 1B y el interferón alfa 1A, y existe que en cualquiera de las formas que se use se tiene evidencia clínica que realmente
da una mejoría en la progresión. Hay como un acetato que también se puede usar, hay que revisarlo con más calma, pero por lo clásico es el interferón, como elemento que, como se sabe, es una droga que va a actuar para disminuir, o sea, actuar directamente sobre las infecciones virales, que estimula el sistema inmunológico de la persona. Bueno, vamos a ver otro caso, es un caso de una persona joven, un hombre de 25 años que nos llega de pronto con está trabajando en construcción y nos lleva que tiene una lesión, nos refiere, estaba comiendo y empieza a tener un movimiento que no puede controlar de la mano superior, con movimientos de la boca y contracturas de la boca que no puede controlar, y a partir de ese momento la persona cae en una especie de pérdida de la conciencia. No se sabe qué es lo que hay, los compañeros, los amigos de ahí alrededor lo traen y vienen a ver qué problema existe con este hombre. En este caso nos enteramos que es una persona que tiene antecedentes de ser promiscua, que es homosexual y que ha usado droga. Bueno, cuando le dicen en el board cualquiera de estos elementos, son palabras claves que tienden a hacer la asociación con una enfermedad de tipo infecciosa, y se trata de descartar, de estar seguro que la persona no tenga una enfermedad de inmunodeficiencia adquirida, un síndrome de inmunodeficiencia adquirida. De manera que, ¿qué es lo que tiene este paciente? Viene con una clásica forma de una convulsión tónico-clónica, que de alguna forma se generaliza, le lleva a toma de la conciencia general. ¿Qué problema puede tener? Esto es epilepsia, que si es gran mal, pequeño mal. Bueno, antes de hacer nada de eso tenemos que estar seguros que no hay nada de lo primero. Lo primero es el cuadro clínico que puede dar. Esto realmente es un síntoma de una convulsión, pero no quiere decir que sea epilepsia. Lo que quiere decir es, vamos a hacer un trabajo, descartar que no exista algún elemento metabólico en primer lugar. Vamos a decir la hiponatremia, la hipopotasemia, la hipomagnesemia, que de alguna forma puede llevar a la persona a estar en este estado. Puede ser disminución del oxígeno, puede ser con mucho incremento del monóxido de carbono, que pueda llevar a esta persona a tener a nivel sistémico una disminución del electrolito y que lleva a esta convulsión. Desde el punto de vista general, debiéramos descartar una enfermedad cardiovascular, un síncope, una lesión vascular neurológica, pero una persona joven que no tiene ningún elemento que nos haga sospechar de la historia, no nos habla de ningún murmullo, no nos habla de ninguna historia cardiovascular, no nos habla de ningún factor de riesgo, y al ser joven los factores de riesgo ya nos apuntarían hacia que la probabilidad de una enfermedad cardiovascular es menos posible. No descartar completamente, pero menos posible. Desde el punto de vista de los exámenes, si no nos hablan de hábitos de fumar, de hipercolesterolemia, de presión alta, de diabetes, no tenemos que preocuparnos de que generalmente lo que nos trata es que escribió la pregunta, lo que nos está tratando de llevar hacia otro diagnóstico que no es cardiovascular. ¿De acuerdo? De manera que en este caso no nos hablan nada de eso. Vamos a hablar casos respiratorios, no nos indique nada respiratorio. Desde el punto de vista cerebrovascular, ¿existe algún elemento cerebrovascular? Bueno, pudiera ser, ¿qué es lo que vamos a hacer? Se le hace una tomografía y se le encuentra unas ring enhancing lesions, unas lesiones que se incrementan en forma de anillos. Esto, cuando uno lee esa palabra ring enhancing lesion, ring de anillo, enhancing, incrementar, lesions, lesiones, cuando uno habla de esa, automáticamente casi lo que nos está apuntando hacia un diagnóstico clásico que se encuentra en personas que tienen un HIV positivo, un virus de inmunodeficiencia humana positivo. Y estamos hablando de la toxoplasmosis. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando se ve en este caso, casi siempre, y automáticamente se le comienza el tratamiento. El tratamiento es con sulfa como antibiótico, y se utiliza, si la persona es alérgica a la sulfa, se le utiliza la clindamicina endovenosa. Conjuntamente con la sulfa se le puede usar pireoxina. Ayuda en las cosas vitamínicos, a ayudar al paciente.
desde el punto de vista de la evolución del paciente, una vez que se ha hecho durante, vamos a decir, 2 semanas el tratamiento, si no mejora, próximo paso hay que descartar que no sea otra lesión igualmente frecuente, que no sea pues un absceso, que no sea un linfoma, que es muy frecuente en las personas que tienen SIDA, y que se descarte cualquier otro de los elementos que también es frecuente en el SIDA. Bueno, pues que haga un tumor, otro tipo de tumor. Como cosa general, si la persona tuviera una infección respiratoria, en este caso, casi siempre el BOAR, conjuntamente con esto, no es que se lo esté mezclando una cosa neurológica con respiratoria, pero si el caso clínico de pronto se lo va llevando hacia una complicación durante el proceso de tratamiento de la clindamicina, se complica con una enfermedad respiratoria, casi siempre nos lleva a otra enfermedad oportunística, como en el caso de la neumocistis carini. Ahora, dicho esto, vamos a ver, en este caso la persona, bueno, a las 2 semanas se le trata y se le debe hacer de una forma muy invasiva, tal vez controversial, pero es lo que se recomienda aquí, descartar que tengan un linfoma, sino una vez que se ha identificado estas lesiones. Entonces se hace una biopsia tan invasiva como el cerebro y se trata de descartar que haya una lesión tipo de un linfoma a nivel cerebral. Entonces, esto es en sentido general un caso como este que se presenta. Vamos a ver otro caso. En este caso tenemos un hombre de 40 años que viene con una lesión que se queja de una dificultad para caminar, una debilidad para caminar. Eso es lo que nos viene el cuadro clínico y nos encontramos en la evolución que viene con un antecedente de haber tenido diarreas o síntomas gastrointestinales profusos. Y entonces en la evaluación clínica empezamos a ver que la persona empieza a tener una disminución realmente. Cuando le pedimos a la persona que extienda el pie, vemos que realmente tiene dificultad, que uno de los pies se le baja y no lo logra sostener. Es decir, que indica que hay una disminución de la fuerza motora en ese pie, y en el otro pie también tiene cierta disminución casi simétrica. Pero bueno, cuando esto ocurre, casi el BOAR lo que nos está tratando de descartar de nuevo, ¿qué problema puede existir en este paciente? ¿Es un problema psiquiátrico? No es un problema psiquiátrico. Hay que recordar con un elemento de una parálisis ascendente, con un antecedente de una infección de un tracto gastrointestinal, de una gastroenteritis, acordarse del Guillain-Barré síndrome. Y la forma en que esto se presenta casi siempre es de una forma pues abrupta, y la persona va teniendo una parálisis ascendente. Hay que disminuir, o sea, hay que tener en cuenta hasta el punto de que involucre a los pulmones, que haya una disminución de la capacidad vital. Y cuando hay una lesión de tipo debilitante a nivel muscular, uno tiene que descartar por lo menos 3 cositas. Primero, que no sea una miastenia gravis. Después, que no haya una infección de tipo de botulismo, que no haya la persona no tenga una infección por botulismo que le está produciendo este tipo de parálisis. Entre paréntesis, la parálisis es una parálisis flácida, es una parálisis más bien periférica, ¿no? Versus en contraposición con la parálisis espástica del sistema nervioso propiamente dicho, sino lower motor neuron, una parálisis flácida. Como en el caso del botulismo, se tiene que descartar, y la forma en que se adquiere la enfermedad casi siempre asociada con ingerir alimentos que están enlatados, que es donde normalmente vive el Clostridium botulismo, y es donde a veces se cultiva, si se quiere, y la persona lo ingiere y se enferma. Por eso la revisión de las carnes a nivel del Food Drug Administration, todos estos elementos son tan importantes. Pero bueno, volviendo a las parálisis periféricas, ¿qué problema tendría en este caso el botulismo? Puede aparecer un paciente con esta debilidad, debilidad incluso puede tener disfagia, puede tener debilidad en los músculos, incluso puede ser de alguna forma similar a la miastenia gravis. La miastenia gravis es más frecuente en la mujer que en el hombre, y en este caso de nuevo descartar la miastenia gravis. ¿De acuerdo?
Ahora, cuando se hace una punción lumbar, es una cosa casi patognomónica. Casi siempre cuando se hace una punción lumbar y existe un aumento de las proteínas, conjuntamente con las proteínas está aumentando las células. ¿De acuerdo? Hay un aumento de células y un aumento de proteínas. Pero en este caso vamos a ver una cosa atípica, que es un aumento de células, pero una disminución de las proteínas. Y eso es casi una forma muy indicativa de ayudarnos a identificar este Guillain-Barré síndrome. Ahora vamos a ver otro caso. En este caso puede ser una persona que nos llega, una persona de 68 años que nos llega, hombre, nos llega con una lesión de tipo sensorial, está teniendo disminución sensorial en una pierna, disminución motora en la otra, tiene elementos desde el punto de vista de la historia de ser fumador, de tener diabetes, de tener presión alta y tener todos los riesgos que nos indica inmediatamente a pensar en caso cardiovascular. Cuando esto pasa, casi siempre la primera acción que se toma es hacerle un electrocardiograma, descartar que la persona tenga una fibrilación auricular que esté produciendo un émbolo, descartar que la persona esté, en este caso, se le pone un holter para monitorizar durante 24 horas que esa persona no tenga un trastorno de fibrilación o otro tipo de arritmia, y lógicamente se va al mismo tiempo, se trata este déficit que tiene la persona. A la hora que la persona llegó al cuerpo de guardia, no tiene nada, y por eso lógicamente el primer paso es electrocardiograma, de holter, etc. Pero lo que nos estamos indicando es qué tipo de lesión tiene esta persona. Es una lesión cardiovascular, ok, y sería entonces un CVA o ATIA. CVA quiere decir en inglés cerebrovascular accident o accidente vascular encefálico, y el TIA quiere decir transient ischemic attack o ataque de isquemia transitorio. ¿De acuerdo? Esas son las tres letricas que se usan y que si no la aprende, pues no sabe lo que están hablando. TIA, Transient Ischemic Attack, CVA, Cerebrovascular Accident. Bien, entonces, en el TIA lo que se diferencia es que la persona viene con estos síntomas, volvemos, tenía debilidad en en la pierna izquierda, disminución sensorial a la sensación profunda en la pierna derecha, nos hace sospechar un accidente vasculoencefálico a nivel del hemisferio derecho, y en este caso tenemos que ver en qué parte, sería una cerebral anterior o posterior. Es más bien un caso anterior, de anterior cerebral artery, ¿de acuerdo? Porque no nos da ningún elemento que nos involucre los pares craneales que nos indican una circulación posterior. No es más bien en un caso de circulación anterior. Y con eso se recomienda también, lógicamente, hacer una angiografía, una resonancia magnética para descartar un problema de la carótida, básicamente si tiene una lesión ateromatosa, y estamos evaluando todo el componente de cardiovascular, que normalmente es el que produce los émbolos, del tipo de carótida, que es donde más frecuente está esta lesión, que es más que nada anterior dentro del cerebro, y estamos evaluando también el posible identificación de este nivel de oclusión. Hay muchas formas ahora de tratar procedimientos un poquito más invasivos, y hay formas de tratar con drogas que se utilizan. Casi siempre se comienza con la simple aspirina, a veces se da heparina, y la heparina tenemos que seguirla para que no haya sangramiento. Le estamos evitando un transient ischemic attack. Pensamos que es un óvulo, pero no podemos descartar 100% que no haya sido una cosa hemorrágica, porque la persona también tiene presión arterial alta. Entonces la forma de evaluar esto es haciéndole el PTT, Partial Thromboplastin Time, que se diferencia del PT, Partial Thrombin Time. ¿De acuerdo? Cuando se le pone la heparina, se tiene que revisar el PTT. Ahora intermedio, que no es lo que se usa, pero a veces para diferenciar
el tratamiento con heparina y warfarina. Cuando se pone warfarina, el seguimiento para estar seguro que esté dentro de los valores normales es con el INR, International Rate para la coagulación. ¿De acuerdo? Entonces, volvemos a elementos que vamos a hacer de seguimiento con la heparina, son 5.000 unidades casi siempre. Después se le va guiando para que mantenga dentro del margen terapéutico, utilizando como referencia el PTT, que no se nos vaya de su nivel normal, y utilizando a veces algunas de estas otras drogas que nos pueden ayudar a prevenir eventos de coagulación. Entonces, bueno, esto es sencillo por ahora. Espero que les sirva algo alguna de estas preguntitas. Puntos de referencia, seguir viendo nuestro blog, el blog del doctor de guardia en el parqueo. Viva bien, disfrute de la vida, la mejor medicina es la prevención, y hasta la próxima, amigos.